Bueno, Bachi, muchísimas gracias por recibirnos acá en tu casa. Estamos rodeados de todos tus recuerdos y de toda tu familia prácticamente, ¿no? No, por supuesto. Y en realidad el agradecido soy yo por la visita de ustedes. Sí, sí. Sí, esta casa está llena de recuerdos, afortunadamente. ¿Acá Sí. hace cuánto tiempo que vivís? Y esta casa nosotros la construimos hace 40 y pico de años. Sí. Más o menos. Ajá, cuando te casaste, más o menos. Sí, a los pocos años después de haberme casado. Sí. Y te quedaste viviendo acá Sí. en Sí, la Tomás sí, Jofré, sí. bien puntano y en Sí, el centro sí, de las sí, 4 avenidas, sí, ¿no? sí, sí. Aunque en ese tiempo esta zona, ¿cómo era? No, cuando nosotros compramos este terreno, la calle Tomás Jofré entre Hipólito Yrigoyen y Maipú era de tierra todavía. Y todavía estaba el antiguo portón ahí en la esquina de la empresa Dazo, que entraban por lo que es la calle ahora, los colectivos, ¿no? Claro. Pero era de tierra. Cuando empezamos nosotros a construir la casa acá, esta calle era de tierra. ¿Y esta zona no era zona de quintas también? Había sido zona de quintas, pero ya no. En realidad donde había más quintas era pasando la Avenida España. O en la Avenida España, ya de la vereda de enfrente, digamos, de la Avenida España, había muchas quintas. ¿Sí? Sí. Claro, qué lindas épocas esas Oh, de San hermoso, Luis, hermoso, ¿no? hermoso, hermoso. Muchos amigos. Muchos amigos, sí, afortunadamente, sí. Bachi, ¿vos a qué generación perteneces? Bueno, yo nací en el año 1940. Ajá. Así que tengo 76 años en este momento. Así que, qué sé yo, no sabría... Sos un pibe. Sí. Sos un pibe. Bueno, sí, soy de esa generación, de la generación del 40, digamos. Pero la historia argentina la has visto toda, la has vivido. He vivido parte de digamos, retazos de la historia más importante de los últimos años, donde se produjeron los grandes movimientos políticos y sociales. Sí, yo he sido testigo de eso, claro. Claro. Y la creación de grandes movimientos sociales. Sí, también, sí, ¿no? la gestación de todo eso. Sí, sí, cómo no, sí. Y desde joven vos trabajaste también en la política, entraste en la política. Sí, porque ¿qué pasa? Que yo vengo de una familia de políticos. Mis padres eran muy políticos. Mi papá fue candidato a intendente, fue presidente de la Unión Cívica Radical durante mucho tiempo. Y mi mamá fue la primera concejal femenina de la ciudad de San Luis. Ah, no te puedo creer. Así es que te imaginas que tenemos... Sí, y yo fui concejal y tuve alguna participación después. Y después ya me retiré de la política, hubieron cosas que me desilusionaron. Y bueno, ahora no participo en la política, ¿no? Pero las ideas radicales las tenés. Por supuesto, sí, sí. Es decir, Sí. yo sigo siendo radical, un radical al que se le perdió el partido, porque no lo encuentro, no sé dónde está. Está bien. Bueno, ¿y qué fue lo que te llevó en tu vida a ser escritor? Porque acá estamos viendo el hidalgo Juan Gonzalo, de Bachi Luques, 17 cuentos sedentarios, La tierra donde piso, que esta es una foto más autobiográfica para Sí, ser, ¿no? todos son parientes míos de los que están en esa etapa, sí. Ajá, Es una novela medio autobiográfica esa, sí. Ajá. Bueno, ¿qué me llevó a escribir? Y yo escribía desde niño. Parece mentira, pero el sueño de mi vida cuando yo era niño, era escribir un libro. Y bueno, afortunadamente pude escribir un libro y pude escribir algunos otros más. Y en el momento que pude ponerle la palabra fin al primer libro fue un momento mágico, una cosa fantástica. ¿Y cuántos años tenías cuando escribiste tu primer libro? No, cuando escribí mi primera novela ya era grande, pero yo he escrito poesía desde niño. Y justamente como te decía el otro día allá en el diario, conmigo sucedió una cosa para mí muy, muy importante, porque en el viejo diario La Opinión, te estoy hablando de hace 40 y pico años atrás, yo publiqué mis primeros poemas siendo niño. Y después, ya de grande, hace un año y pico, o dos, el diario La Opinión me publicó más de 150 poemas, el nuevo. Es decir que
Es increíble. Yo fui, cuando era niño, pude publicar mis poemas ahí y después, siendo ya bastante grande, el propio diario me hizo una publicación extensa, porque es como sale semanalmente, sí, más de 150 poemas me publicaron. ¿Y cuando eras niño, sobre qué escribías? O sea, ¿cómo hacías para componer la poesía? Bueno, cuando era niño yo escribía, qué sé yo, sobre cosas que a los niños deslumbraban en aquella época, como siempre, ¿no? Y le escribía a los héroes de la patria, a los héroes de la provincia, en fin, a esas cosas. A mí me gusta mucho la historia y me han emocionado mucho los puntanos que han sido tan gloriosos. Les voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Por ahí me molesta mucho que en el ámbito nacional poco se mencione a los puntanos, yo creo que nunca se los menciona, cuando se habla de la gesta libertadora del general San Martín, teniendo en cuenta que los puntanos fueron el nervio motor de ese ejército. La mayoría de los soldados fueron puntanos. Claro, es cierto. Cuando el general San Martín presenta a sus granaderos, claro, que eran 450 aproximadamente, sí, sí. Cuando presenta el regimiento, 204 eran puntanos. Sí. ¿No? Y el gran aporte de la provincia. Sí, ¿no? bueno, la provincia quedó, después de la guerra, durante mucho tiempo, desprovista prácticamente de hombres, como dice Agüero. Sí, porque fue lo que dio San Luis por la libertad de América. No, yo creo que no hay otro pueblo en América que haya dado tanto como dio San Luis para la guerra de la emancipación. Y no se nombra esas cosas no se dicen. Es cierto, y no solo en hombres, no porque en recursos también se llevaron todo. Y se llevaron todo, sí, claro. San Luis quedó totalmente empobrecida, despoblada de hombres. Claro, la dejaron empobrecida y es así, pero por su gesta solidaria. Sí. Los hombres sí. se fueron a hacer la independencia de la República, o sea, gran parte somos nosotros, sí. O sea, o nuestros héroes, ¿no? Claro. Y a mí sobre todo me duele también el desconocimiento, la indiferencia que hay hacia Pringles. No en San Luis, pero en el país. Pringles fue una figura impresionante, porque yo he escrito mucho sobre Pringles. Me pongo a pensar en un muchacho de 30 y pico de años que vuelve después de muchos años de guerrear por la independencia de los pueblos de América, vuelve y encuentra indiferencia, y muere a los 36 años, no tuvo tiempo prácticamente de vivir, ¿me entendés? Es increíble lo que hizo ese hombre. Es cierto, y la forma en la que muere. En la forma en la que muere. Qué tremendo cuando se lo llevan ahí a Quiroga y lo que dice Quiroga, o sea, que lo tapa ahí con su poncho. Sí. No, fue increíble. Incluso hasta ahí, qué sé yo, una especie de simbología, que cuando él le pegan el tiro, él cae sobre su sable, su glorioso sable que había recorrido toda la América brindando libertades, y cae sobre su sable y lo quiebra. No debía ser de nadie más. No debía ser de nadie más. Qué impresionante. Te apasionan mucho los héroes espontáneos, ¿no? Sí. ¿Qué es la historia de San Luis? ¿Qué es lo que te motiva? Es la historia de San Luis, es la historia de los... Porque generalmente en esos movimientos los que se destacan son los jefes, los que mandan, los que han... Pero yo me pongo a pensar, hace mucho tiempo, acá en Novolí, cuando yo era jovencito, había una placa todavía al lado del río, un cartel, digamos, ¿no? Con el nombre de los soldados que habían ido a la lucha por la independencia y que habían muerto de Novolí. Bueno, me emociona muchísimo esa humildísima gente, ¿no? que se sintió convocada por la libertad de América. Y fue a dejar absolutamente lo único que tenía,
que fue la vida. Realmente, o sea, los puntanos en su historia han entregado todo. Han entregado todo, sí.